Bien, estamos aquí nuevamente en un nuevo capítulo de esto que estamos aprendiendo de física, lo que es cinemática. Estamos viendo un tipo, hoy nos va a tocar ver un tipo particular de MRV, que es la caída libre y el tiro vertical. En el caso de la caída libre vamos a empezar a ver, es un tipo particular del movimiento rectilíneo uniformemente variado, en donde, como sabemos, la característica principal del MRV es que la aceleración es constante, por lo que en este caso es la aceleración de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es constante y se mantiene para todo este tipo de problemas. ¿Por qué? Eso se debe a que todos los cuerpos que están en la cercanía de la Tierra están dentro de su campo gravitatorio, bajo su influencia. Entonces, a todos esos cuerpos ella los atrae, de tal manera que al moverse libremente y sin tener en cuenta el rozamiento del aire o la fricción que genera el aire contra el objeto que está ascendiendo, descendiendo, por ejemplo, en un tiro vertical estaría ascendiendo y descendiendo en una caída libre, lo acelera a una aceleración constante, que es la de la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Esta varía un poco con la latitud y la longitud en el planeta, ¿sí? Cuando nos acercamos a los polos, por ejemplo, puede variar un poco, pero casi todo el planeta podemos decir que a los fines del estudio es constante. Por ejemplo, en la Luna va a ser distinta porque la masa de la Luna es diferente. Eso es así. Entonces, en la caída libre vamos a poder ver que vamos a tener en cuenta las siguientes situaciones que hacen que definan que una forma particular de MRV en la caída libre. La aceleración es constante, ya habíamos dicho, y la primera es que en la caída libre el móvil parte del reposo, entonces su velocidad inicial es cero. Es decir, entonces que las ecuaciones se modifican de esta manera. Por ejemplo, la ecuación de posición nos queda la posición final es igual a un medio de g por t al cuadrado. Es una relación cuadrática de vuelta entre la posición y el tiempo. Luego, en el caso de la velocidad final, nos queda de esta manera. Velocidad final es igual a aceleración de la gravedad por el intervalo de tiempo que tarda en hacerlo. Y en el caso de la ecuación atemporal nos queda que es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración de la gravedad por el desplazamiento que ha tenido el cuerpo, ¿sí? Esas serían las modificaciones de las ecuaciones. En el caso, vamos a ver un ejemplo. Decimos, una esferita de goma se tira desde el último piso de un edificio. Tarda en llegar al piso 3 segundos. Y nos pide que calculemos la altura del edificio donde ha sido lanzada y la velocidad final con la que llega al suelo. Para eso vamos a escoger esta ecuación, que es la ecuación modificada. En vez de llamarle posición, vamos a ponerle directamente h, que es la altura. Entonces queda así, un medio de g por t al cuadrado. Lo que hacemos es reemplazar y hacer la operación. Es un medio de 9.81 metros segundo al cuadrado por 3 segundos. Pero como estos segundos están elevados al cuadrado, se cancelan con lo de la aceleración, quedándonos un resultado en metros. Elevamos al cuadrado, multiplicamos por esto y dividimos entre 2, nos da 44.1 metros la altura del edificio. Luego, por ejemplo, para sacar la velocidad final, utilizamos la fórmula de la aceleración, sabiendo que la velocidad inicial es 0, que son las ecuaciones de caída libre. Aquí ponemos el tiempo que tarda ha sido 3 segundos, por g, que son 9.81 metros por segundo al cuadrado, nos da 20, este segundo con este se cancela y nos quedan unidades de velocidad, 29,43 metros sobre segundo al cuadrado. Es importante que recuerden antes de operar que siempre tengamos consistencia de unidades, que sean siempre las mismas unidades. Por ejemplo, no podemos utilizar, por ejemplo, hay una aceleración en metros por segundo y el tiempo en minutos, por ejemplo. No, tiene que estar en metros por segundo al cuadrado la aceleración y el tiempo en segundos. Siempre tienen que estar en las mismas unidades. Así que casi siempre en algunos ejercicios el paso previo es hacer una estandarización de las unidades, que queden todas en unidades compatibles para poder simplificar. Como siempre digo, se repite en física, las operaciones matemáticas se llevan a cabo, o la resolución de un problema se lleva a cabo entonces 2 veces. Una matemáticamente, realizando las operaciones algebraicas indicadas, y otra físicamente a través del análisis dimensional. Es decir, que el resultado debe tener las dimensiones, las unidades que correspondan a la magnitud calculada. Si no es consistente la unidad, está mal hecho el despeje de la fórmula y debemos revisarlo.
Vamos a ver ahora tiro vertical. En el caso del tiro vertical, es también un tipo de movimiento particular de MRV. También como característica, aquí la aceleración va a ser constante, pero el móvil no parte del reposo, sino que es lanzado hacia arriba con una velocidad inicial. Y por efecto gravitatorio de la atracción de la Tierra, este va disminuyendo paulatinamente su velocidad hasta alcanzar su altura máxima. En la altura máxima, la velocidad final es cero. Hasta ahí lo consideramos el tiro vertical, hasta que se detiene totalmente al lograr la altura máxima. Luego de eso, si consideráramos, comienza lo que sería la segunda mitad de su movimiento, su caída sería una caída libre. Entonces, la velocidad final en el movimiento del tiro vertical es nula, de manera que las ecuaciones se transforman en la siguiente. ¿Ven? Tenemos velocidad inicial, posición final, ¿no? La velocidad inicial existe, aquí la final se ha hecho cero, ¿no? Por tanto nos queda velocidad inicial. ¿Por qué tenemos un menos? Esto sale del despeje de fórmula. Aquí también tenemos un menos, se despejan las fórmulas, son parecidas, nada más que nos queda en función de la velocidad inicial, porque la final es cero. El signo menos va indicando que la velocidad se va disminuyendo hasta hacerse cero. Eso lo indicamos mediante un signo. Así entonces, vamos a ver un ejemplo. Dice una pelotita lanzada verticalmente, obviamente, a una velocidad inicial de 3 metros por segundo. Calcule la altura máxima a la que llega y el tiempo que tarda en hacerlo. Como no vamos a tener el tiempo, utilizamos la ecuación atemporal. Tenemos entonces, para calcular la altura máxima, de aquí hacemos un despeje de fórmula. Esto es como si fuera que hay un 1 multiplicando aquí, va a pasar entonces dividiendo, haciendo que la velocidad inicial se haga negativa. Esto va a pasar como el cuadrado del número negativo, que sería b0 al cuadrado, y este 2g que está multiplicando pasa dividiendo. Y ahí nos quedaría la ecuación de la altura, velocidad inicial al cuadrado sobre 2g. Reemplazando y haciendo las operaciones nos da 0,45, y esto es metros sobre segundos al cuadrado. Metro al cuadrado con metros nos queda solamente metro, y segundo al cuadrado con segundo al cuadrado se cancelan, quedándonos directamente en metro el resultado. Y después para calcular entonces la velocidad, el tiempo que ha tardado en hacerlo, partimos de esta ecuación de la aceleración. Aquí nuevamente reemplazamos 3 metros sobre segundo al cuadrado, la velocidad inicial, sobre la aceleración de la gravedad. Nos da 0,3 segundos que ha tardado en alcanzar esa altura máxima del cuerpo. Bueno, esto sería todo. Siempre les recuerdo, tenemos que ser consistentes en lo que es unidades y saber hacer despeje de fórmula y saberla escoger a la fórmula. Por eso les recomiendo tener una hoja de fórmula en donde la podamos ir recuperando de ahí a la fórmula original e ir despejando de acuerdo a las incógnitas que se plantean dentro del problema. Bueno, hasta un próximo encuentro dentro de lo que es física y cinemática que hemos estado viendo hasta ahora.